Bienvenidos a De Cero a Héroe, el podcast en donde convertimos ideas de negocio y a soñadores en empresarios. Yo soy Jesús Salazar y esta semana tengo de invitada a una persona que conocí hace unos meses porque ella y su marido desarrollaron una aplicación que me llamó muchísimo la atención. Vi la propuesta y yo dije, wow, yo tengo que conocerla a ella, yo tengo que hablarle, esto me parece muy interesante. Y aquí la tengo hoy, la invité para que estuviera en el podcast. Ella es Daniela Buján, ella es marketera desde hace cualquier cantidad de años. Ella cofundó con su marido una empresa que se llama, o una plataforma que se llama Auroria, una empresa, y ella misma se define como marketera, como EdTech y emprendedora EdTech, y aquí la tenemos hoy en día, Daniela Buján. Bienvenida, Daniela. Hola Jesús, muchas gracias, qué linda presentación. Bueno, un placer estar acá. Mira, Daniela, cuéntame un poquito, ¿quién es Daniela Buján para que mi audiencia te conozca? Bueno, ahí adelantaste un poquito de profesión, sí, soy publicista, trabajo en marketing desde hace un poquito más de 20 años, unos 20 y pico de años. Trabajé de esos 20 y pico de años siempre en tecnología, en marketing en tecnología, y de los cuales destiné 12 al mundo de la ciberseguridad, un mundo que me parece muy apasionante y muy interesante porque encontré la manera de combinar mi profesión como publicista, como marketer, que en algún punto yo lo sentía frívolo, y cuando entré en el mundo de la ciberseguridad entendí que podía hacer marketing con propósito, con comercializar productos o servicios con un impacto social positivo, y eso me fue llevando a hacer diferentes proyectos dentro de ese mundo. Por supuesto, de vender software, que fue lo que hice muchos años, pero también de trabajar en la empresa en la que yo trabajaba, era una empresa que en mi opinión era muy ética y tenía muy lindos valores y por eso trabajé tantos años ahí. Y una de las cosas que lideré, algunos de los proyectos que lideré tenían que ver con, te hablo hace unos años, con esto de ayudar a las infancias a entrar al mundo de Internet. Hubo un momento en que los padres decidimos darles celulares a los niños, ¿no? O dispositivos electrónicos. Cuando eso pasó, con la irrupción de Internet en los chicos y de las redes sociales, aparecieron muchas problemáticas relacionadas a la ciberseguridad y me empecé a enfocar un poco en ese tema, a acompañar no solo a las infancias, sino a quienes acompañan a las infancias, que son las familias y son los docentes, los educadores, los cuidadores. Y ese fue como un inicio, ¿no?, de mi interés por este tema. Hacemos un fast forward rápido a la actualidad y como vos contabas, un poco desde ese lugar, acompañada por mi socio marido, que él viene de una familia de docentes, yo además tengo una mamá psicopedagoga, y uniendo un poco todos nuestros conocimientos, creamos Auroria, un poco y mucho inspirada por nuestros hijos también, ¿no? Tenemos hijos que y empezamos a ver cómo la inteligencia artificial irrumpía en sus vidas, y creamos este proyecto que busca tener este impacto social positivo, que es ayudar a todo el ecosistema escolar a atravesar estos desafíos que la inteligencia artificial hoy impone. Así que una carrera siempre relacionada a la comunicación, a la tecnología y al impacto social positivo. Mira que tocaste un par de temas ahí que me llamaron la atención. Uno, la ciberseguridad, que no es un tema común para el pópulo normal. O sea, obviamente vivimos una era tecnológica desde hace bastante tiempo. Y yo justamente antes de venir para acá escuchaba que es una de las profesiones que probablemente tenga más proyección hacia el futuro, porque ahorita ya no solo nos estamos protegiendo contra los humanos hackeando cosas, sino estamos protegiéndonos contra las computadoras hackeando computadoras, o sea, con la inteligencia artificial metiéndose una con la otra, o poniendo un poco extremo a alguien con malicia que utilice la inteligencia artificial para hacer la otra. No sé, la ciberseguridad es algo que va a vivir con nosotros. Y por otro lado, dijiste algo que me encantó, marketing con propósito. O sea, cuéntame un poquito de qué llamas tu marketing con propósito. Bueno, es algo muy personal. A mí me gusta siempre, o me ha gustado, me gusta mucho mi trabajo, pero me gusta siempre poder trabajar con marcas, en este caso ahora es con mi marca, pero bueno, trabajé muchos años, no solo en tecnología y en empresas de ciberseguridad, también trabajando como consultora con marcas. eh, Cuando me refiero con propósito es que tengan un fin
que quiera dejar una huella positiva en el mundo, ¿no? No siempre es con la educación, digo, puede ser con muchos diferentes ángulos. De hecho, la ciberseguridad, por ejemplo, para mí es una industria que obviamente todas las empresas buscan lucrar, ¿no? Y tener un resultado económico porque si no, no se pueden sostener, pero ahí uno puede elegir hacer dinero de muchas maneras y creo que cuando elegimos hacer dinero de una manera que además al mismo tiempo le trae algo positivo al mundo, cuánto mejor. Entonces, me motiva mucho más. La verdad es que me emociona cuando hacemos algo, un proyecto, una campaña, que además de ayudar a la empresa a crecer, ayuda a sus clientes, a personas. En la ciberseguridad lo vimos desde muchos ángulos. Por ejemplo, empresas, una empresa que sufre, hay empresas que por ahí pymes o empresas chicas que quizás no tienen tanta espalda financiera y que sufren un ataque y por ahí tienen que cerrar y eso implica que cierra una empresa y hay un montón de familias que se quedan sin trabajo. Entonces, poder ocuparnos de concientizar y de darle soluciones a empresas, por ejemplo, para que puedan evitar esas situaciones, eh, qué mejor, ¿no? Desde ese lugar poder hacer prevención o incluso con otro tipo de industrias como por ejemplo ahora con Auroria, que es, bueno, prevenir un impacto negativo en lo que es el desarrollo cognitivo de los chicos. O sea, me gusta mucho y me motiva poder hacer mi trabajo, que como te decía, en algún momento tuve como una pequeña crisis, dije, ay, elegí una carrera muy frívola, hasta que encontré el camino que es esto, ¿no? Es hacer comunicación y asegurarme de que lo que comunicamos ayuda y trae un impacto en el mundo que es positivo, que nos ayuda a ser o mejores como sociedad o a prevenirnos problemas. Y eso es muy gratificante y hace que ame mi trabajo, ¿no? Me encanta. Y una de las razones por las cuales yo conecté, y creo que te lo dije en aquella oportunidad con Auroria y con la propuesta, es porque su propuesta va de acompañar a esas nuevas generaciones a estar más conectados con la tecnología. Yo, particularmente, yo crecí con la tecnología porque mi tía, que vivía aquí en Estados Unidos, nos mandaba que si las computadoras que ya no usaba, todas las Mm, cosas. No era típico que alguien que crecía a finales de los 80 y principios de los 90 tuviera acceso a estas herramientas en Venezuela, sobre todo. mm, Y yo crecí con eso y bueno, de cierta forma me volví como un geek y yo toda la tecnología que viene yo la abrazo y la adoro y todo lo que vaya alrededor, pero no así es la sociedad. Yo siento que en el mm, caso de la educación va creciendo por un lado o está estancada en un lado y la sociedad va creciendo por otro y realmente llegamos al punto en donde muchos llegan a la universidad y apenas están conociendo algunas herramientas tecnológicas cuando ya afuera hay otras. A mí me pasa el caso de mi hijo que él ahorita está en séptimo, pasó a séptimo grado y él ahorita es que le están metiendo a navegadores con Wikipedia, con cosas que ya están obsoletas. O sea, ese tipo de sí, cosas ya uno las busca, pero ya están obsoletas y no le están metiendo inteligencia artificial. Entonces, cuando lleguen a la universidad, quién sabe, él en unos 6 7 años que llegue a la universidad, quién sabe qué tecnología va a estar ahí y ellos ya están por atrás, o sea, ya están obsoletos. Y por eso me encantó Aurora por eso, porque ustedes no van a educar a las o a enseñarle esta tecnología a los grandes, sino a los más chiquitos, ¿cierto? sí, coincido en lo que decís. Yo como profesional de la tecnología desde siempre, por supuesto, amo la tecnología, creo que nos ayuda a progresar, pero como todo, como hablábamos recién de los, decías, los ciberataques, los que lo usan para el mal, bueno, siempre que surgen tecnologías se pueden usar para muchos fines y bueno, está también en nosotros, sobre todo los adultos, en tomar responsabilidad y me parece que tenemos la responsabilidad de acercar la tecnología a los chicos por varios motivos. Lo primero que defendemos mucho en Aurora es esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la tecnología en las escuelas, sobre todo? Ya sabemos que en casi todo el país, en Argentina y en los otros países de Latinoamérica y en el mundo, en realidad, muchas veces la industria o el sector educativo va como ayornándose más lento que otros sectores con la tecnología, cuesta porque son estructuras grandes o burocráticas bueno, que van de a poquito acercándose y con la irrupción de la inteligencia artificial, lo que pasó mucho en las escuelas es esto de, ante la duda, ante el miedo, ante el desconocimiento, prohibimos.
Hay un montón de estudios que hoy, y de hecho este es uno de los motores de que hayamos creado Auroria, son los estudios que demuestran que el uso de la inteligencia artificial en chicos, se hizo un estudio del MIT que demuestra que entre los 9 y los 17 años, la mayoría de los chicos está usando, en el mundo la cifra creo que es el 83%, en Argentina le preguntaron a los chicos si usaban ChatGPT para hacer la tarea. El 54% dijo que sí. Yo me animaría a decir que son más y solo la mitad se animó a decir que sí porque no era una pregunta muy cómoda, pero eso está generando un impacto muy negativo en el desarrollo cognitivo de los chicos. Está generando un 55% de uso neuronal menor del esperado. Esto impacta en su habilidad de pensamiento crítico, impacta en su memoria, impacta en su atención y impacta en su capacidad de razonamiento. Claramente no es lo que queremos en los chicos. Entonces, ¿qué hace la escuela? Prohibamos la inteligencia artificial. Por supuesto que tampoco esa es la solución, porque Ujú. entonces tenemos una generación de chicos que van a salir al mercado laboral sin estar alfabetizados, digamos, en inteligencia artificial y los ponemos en desventaja, o sea, no los estamos ayudando tampoco. Entonces, un poco, Gloria, es esto, la respuesta a, bueno, ¿cómo encontramos el balance entre darles acceso a la tecnología, darles acceso a la inteligencia artificial porque lo necesitan? A veces decimos para el futuro, la realidad es que para hoy, o sea, la inteligencia artificial ya invadió casi todos nuestros espacios, vino para quedarse, no va a desaparecer de acá a nunca probablemente. Entonces, ¿cómo abordamos esta situación con los chicos? Y Aurora un poco es esto, ¿no? Es la respuesta a tengan acceso a la inteligencia artificial, le acercamos esta herramienta a las escuelas, que además no es solo para los chicos, sino también para los docentes, porque ahí hay como, si querés, después lo charlamos, pero hay como otro gran tema ahí de cómo alfabetizamos a los docentes para que puedan acompañar a los chicos. Pero lo principal es, les damos acceso a la inteligencia artificial, pero a diferencia de las otras herramientas como ChatGPT o Gemini o la que sea, no les da la respuesta servida, no les resuelve toda la situación. Si tengo un problema matemático y lo pego en ChatGPT, me va a dar la respuesta, ¿no? Me va a dar todo el proceso y me va a dar el número final. Si se lo vas a dar a Auroria, Auroria te va a preguntar, por ejemplo, te va a decir, Jesús, qué lindo desafío que me trajiste, qué buen problema matemático, ¿vos por dónde arrancarías? Ok, o sea que es ¿Ok? básicamente, y ahora que me estás diciendo eso, es como un coach o como un mentor, como un maestro que básicamente te va a desafiar usando la inteligencia artificial. Nosotros lo vemos como un acompañamiento o una extensión, si querés, del acompañamiento escolar en casa. En muchos países, creo sobre todo en Latinoamérica, los chicos no disponen de dispositivos en el aula, de una computadora personal, la mayoría no, por lo menos acá en Argentina es poco frecuente, quizás hay un aula de informática y se usa 40 minutos a la semana por grado y ese es todo el acceso que el colegio les da. En los colegios o en los casos en los que los chicos tienen dispositivos en casa, van a hacer la tarea, los trabajos prácticos o practican para exámenes y demás, usando hoy la herramienta por excelencia es ChatGPT y la realidad es que tiene todas estas, digamos, desventajas. Hace poquito sacaron un study mode que lo estuve probando y la verdad es que primero que se puede desactivar con un botoncito, por lo tanto, ¿qué chico lo va a activar? No, yo me pregunto. Pero además hay otro problema adicional en esas herramientas que vuelve un poco a mi pasado de ciberseguridad que tiene que ver con a qué contenido le damos acceso a los chicos. ¿No? Les ponemos controles parentales en Google, en YouTube, para que no accedan a ciertas cosas y después les damos ChatGPT que tiene acceso al conocimiento de todo Internet y es un poco incoherente. Entonces también en Aurora, dependiendo de la edad del chico, filtramos los contenidos. No le respondemos cualquier pregunta. Hay preguntas que no son para ser respondidas por la inteligencia artificial. Hay preguntas que son para hablar con mamá, con papá, con tu cuidador, con un docente, ¿no? Entonces, algunas cosas les decimos, esto mejor que lo charles con un adulto. O hay cosas que, por ejemplo, no sé si viste que hubo en las noticias hace poco un caso de creo que fue un adolescente que preguntó cómo se podía suicidar y que ChatGPT le dio los pasos. Oh, Y que además creo que le había preguntado qué elementos tenía en la casa. O sea, una cosa, claro, o sea, es una máquina que da una respuesta sin tener en cuenta un montón de contextos, que es lo que nosotros justamente en Aurora buscamos evitar, ¿no? Es que esté adaptada para los chicos, que tenga filtros de contenido por edad, que no les dé la respuesta servida. Entonces queremos cuidar tanto su desarrollo cognitivo como su interacción con el mundo digital y que no tengan experiencias que les generen un impacto negativo o desfavorable en cualquier plano de su vida.
Fíjate que no se me hubiese ocurrido en la vida preguntarle a ChatGPT si cómo hago para tentar con mi vida, ¿no? Bueno, vos puedes ser Pero una persona sana mentalmente, pero bueno, sí, habrá puede gente ser, que depende del día. sí. Más lo que yo veo aquí que tienen razón, o sea, ChatGPT en general, o sea, yo porque lo he usado bastante, tiene ciertas limitaciones, pero creo que las limitaciones van más que de copywriting, él no te hace la cara de una persona, él Sí, sí. busca, este, pero creo que todavía estamos muy lejos bueno, no estamos tan lejos realmente, pero creo que sí tienes razón, hay que limitarle el uso para saber quién está usando. Yo creo que como acaba de salir, porque apenas salió en 2022, a finales de 2022, que se hizo pública, yo creo que todavía estamos descubriendo para qué nos sirve. Un poco como el iPad en el 2011, 2010-2011 que salió el iPad. La gente tenía que todo el mundo quería iPad, pero nadie sabía para qué Ujú. servía. Bueno, hay Sí, días que todavía no sé para qué sirve. sí, sí. Pero, Pasa. pero el ChatGPT tiene tanta, bueno, ChatGPT, DeepSeek, Sí, todo. eh, Claude, todas las que tú quieras. Básicamente lo que es, te vinieron a facilitar y agilizar cosas, pero la mayoría de la gente no sabe para qué. O sea, no tiene un para qué. Para qué la uso, simplemente están metidos ahí para preguntarle cosas. Yo en lo particular, yo me llamo ñoño o geek o como tú quieras. Yo estoy ahorita terminando de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial para coaches, mentores, consultores que realmente necesitan un acompañamiento. Entonces creé mis propios consultores GPT, los monté en la plataforma. Tengo un clon mío creado con inteligencia artificial que básicamente no es físicamente igual a mí, pero mi voz sí la tiene, ¿no? Pero es eso, cosas que yo mismo desarrollé para darle a mi comunidad y como tú dices, para darle como estructura a la otra gente que no sea simplemente ChatGPT abierto. O sea, es una plataforma que está conectada con ChatGPT como inteligencia artificial principal, porque tiene los API y todo esto, Claro. Sí, sí, pero yo ahora le pongo también. límites a lo que yo quiero. De hecho, una de mis socias me comentaba estos días, bueno, pero ¿por qué le pones límite a los mensajes? Y yo, no, ajá, yo no quiero que la gente pase 3 días hablando con este chat, tiene un límite, ¿no? El mismo ChatGPT tiene un límite de cosas. Bueno, mi base Sí, de datos no es la de OpenAI, mi base de datos es más pequeña. O sea, yo quiero que tal cual. Bueno, tenga un nosotros límite de también hacemos. conversaciones. Sí, hacemos Exacto. un poco, bueno, Aurora está basada en Gemini y en Google. Y también, esto es algo importante que el otro día lo charlaba con una escuela y me pareció súper interesante. Cuando nos contratan, nosotros le damos un usuario obviamente a cada alumno, el alumno puede entrar, lo empieza a usar, pero tiene un límite de interacciones, ¿no? De tokens. Un poco a propósito, primero porque una de las grandes preocupaciones en las escuelas es que esto sobreestimule el uso de las pantallas, lo cual en eso no coincido mucho porque los chicos ya lo están usando y lo que nosotros tratamos de revertir un poco es frente a qué pantalla se encuentran, ¿no? Si se encuentran frente a una pantalla segura y adaptada y pensada pedagógicamente para ellos o si les damos acceso a una herramienta que no fue pensada para ellos. Y creo que recién hablabas un poco de para qué o esto de ChatGPT nació en el 2022 y todavía falta un poco de terminar para qué la vamos a terminar de usar, ¿no? Y yo me reconozco una usuaria extremadamente activa. Em, pero creo que ahí hay varias diferencias. Lo primero es un poco, y me parece que cabe resaltar la misión. Nosotros desde Auroria, nuestra misión es realmente, tenemos tres grandes misiones. La primera tiene que ver con reducir el impacto negativo, o sea, con achicar la deuda cognitiva en los chicos de Argentina, porque estamos acá, pero de todos, del mundo, de los que quieran. O sea, Auroria puede llegar a cualquier país con la mejor de las intenciones. De hecho, lo hacemos un producto súper accesible desde el precio para que sea lo más masivo posible. Tenemos una segunda misión que es facilitarle la vida a los docentes. Acá, particularmente en Argentina, el docente está extremadamente abrumado entre las exigencias de la currícula, de los chicos, de las familias, y ahora de repente nos invade una nueva tecnología y no hay marco y no hay herramientas. Acá el gobierno hace poco tiempo, en mayo, lanzaron un proyecto que se llama Paideia, que tiene que ver con empezar a capacitar o dar marco a las escuelas en inteligencia artificial, que consiste básicamente en esto, un poco de marco, un poco de capacitaciones. Y la semana pasada o la anterior anuncian, bueno, a partir de agosto todas las escuelas tienen que brindar clases de inteligencia artificial
desde el jardín, o sea, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Nosotros tenemos nivel inicial, primario y secundario, y las escuelas están como, ¿y por dónde empiezo, no? O ¿Y sea, qué ¿cómo es arranco? esto? Entonces Sí. creo que el docente, sobre todo, está con esto de yo ya estoy invadido por la inteligencia artificial porque mis alumnos la usan, me preguntan cómo citarla y no sé no sé qué decirles, o el colegio la prohíbe, pero yo la uso para preparar clases y me siento un poco hipócrita porque le digo al alumno que no la puede usar, pero yo la uso. Entonces el docente está superadísimo por esta situación y Aurora en su perfil docente trae mucha herramienta como realmente para facilitarle la vida. Y además nosotros esto lo estamos haciendo con mucha pasión, mucha misión y los acompañamos de cerca para que vamos a las escuelas, les mostramos cómo se usa, los acompañamos, los ayudamos y sobre todo les damos la posibilidad de co-crear con nosotros. De hecho, muchas de las features que tiene Aurora fueron sugeridas por escuelas. Ay, me gustaría que tenga esto, ¿lo pueden poner? Claro que sí. Yo les digo, siempre es sí, lo único que dependiendo de la complejidad de lo que nos pidan va a tardar más o menos, pero definitivamente sí, porque lo que queremos es que sea útil para las escuelas. Y la tercera misión tiene que ver también con los directivos de las escuelas, porque siempre hablamos del docente o del alumno, pero hay una figura que es esa figura que un poco está por encima de todos estos actores tratando de tomar decisiones y todos los alumnos van a llevar a los problemas de los docentes y los docentes al directivo y el directivo Ujú. para dónde mira, ¿no? Entonces también devolverle un poco el control sobre estas herramientas. Entonces, Aurora lo que tiene, es lo que más le gusta a las escuelas y a los directivos, es que nosotros personalizamos cada Aurora por cada escuela. Entonces, si tu escuela tiene una metodología de enseñanza en particular, o este año tenés un proyecto, no sé, por ejemplo, viste que a veces tienen proyectos que son transversales a todas las clases y que son una línea conductora educativa durante todo el año. O sea, en el colegio de mis hijos están trabajando este año la responsabilidad y atraviesa todas las diferentes clases y materias que tienen. Entonces, toda esa información nosotros la usamos para personalizar Aurora para esa escuela. Entonces, cuando el chico va a hacer una pregunta o cuando el docente va a preparar una clase, está dentro de ese contexto y también ayuda mucho a la integración y a facilitarle a ese directivo una herramienta que saben que está en línea con su proyecto pedagógico. Les damos estadísticas de uso para que sepan, bueno, quiénes la usaron, cómo la usaron, para qué la usaron. Los docentes pueden ver, por ejemplo, los temas más consultados. Entonces, yo soy docente de, no sé, de quinto grado de matemática, puedo ir y ver que hubo muchas consultas sobre fracciones o ángulos o no sé, qué ven en quinto grado. Y puedo ir a la clase o abrir un espacio de preguntas, decir, bueno, veo que hay muchas dudas, porque a veces los chicos no se animan a preguntar, a levantar la mano y a preguntar en clase porque le hacen bullying los amigos, o porque a veces si hago muchas preguntas porque no entiendo, quizás el docente va a pensar que nunca entiendo nada, entonces no me animo y hago las preguntas. Hoy, ¿qué hacen los chicos? Van y le preguntan a ChatGPT. El docente se pierde esa información. Si lo preguntan en Aurora, nosotros le devolvemos eso al docente. No le decimos quién preguntó qué. Le decimos, hubo en tu grado, hubo muchas consultas sobre tal tema. Y lo tienen por materia. Entonces ellos pueden ir a la clase mucho mejor preparados, ya sea para, como decía, abrir un espacio de preguntas o mismo preparar una clase sobre un tema que evidentemente necesita quizás refuerzo porque no Ujú. se entendió y demás. Entonces, es realmente para mí la gran diferencia con estas otras herramientas es la intención. Yo no dudo que la intención de OpenAI o Google sea que nosotros seamos seres pensantes. Creo que al contrario tratan de justamente de resolvernos para que nosotros tengamos cada vez contenidos y soluciones más sintéticas, ¿no? Y lo que nosotros buscamos, estamos en una misión en contra de la corriente, ¿no? Y ahí remando, decir, no, usemos la inteligencia artificial, pero no perdamos lo que nos hace humanos, que es nuestra capacidad de razonar y de tener pensamiento crítico. Y eso es justamente lo que yo creo que la gente no entiende. O sea, obviamente, como dije hace un rato, estamos en una tendencia que nadie sabe para dónde vamos, todavía. Pero yo creo que lo que nos hace la inteligencia artificial, si lo sabemos utilizar, es hacernos más humanos, o tener más tiempo para nosotros mismos. O sea, usar las herramientas para hacernos la vida más fácil, porque al final de cuentas es una herramienta y todas las herramientas han venido a hacernos la vida más fácil, ¿no? Solo que hay unos que la saben utilizar bien, otros que no tanto. Estamos todavía Estamos todavía en hablando esa ahorita por curva. Zoom, o sea, estamos hablando ahorita por Zoom. Hace tiempo yo hubiese tenido que irme para Argentina, a Buenos Aires, a rentar un local para poder tener una conversación tú y yo. Ahorita estamos haciendo, o sea, la tecnología nos ha hecho Sí, que se ha lleguemos a donde conectado el mundo. no hemos pensado en llegar nunca, ¿no? O sea,
y facilita muchas cosas, pero como tú bien dices, hay que ponerle límites a ciertas cosas y hay que educar. Y por eso yo te dije la otra vez que conectaba, porque es educar con conciencia sobre la inteligencia artificial, que ya tiene años viviendo con nosotros, porque la inteligencia artificial se empezaron a desarrollar durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, y ha venido viviendo con nosotros sin nosotros darnos cuenta, Sí. pero, pero ahora que tiene acceso público es donde yo creo que tenemos que darnos un poquito más de cuidado y donde me parece que Aurora aporta. Y me gusta que lo que dices es que también, que no solo para el alumno, sino también para el maestro, y le das herramientas que probablemente el maestro no tenga a nivel de aprendizaje hoy, ¿no? O sea, porque tú tienes que revisar todos los cuadernos para tú Ay, más o menos entender dónde va el alumno. Pero eso que tú dices que tenga como que el historial para que el maestro diga qué es lo que están buscando sus alumnos, qué es lo que están viendo, y de pronto a partir de ahí preparar una clase me parece súper valioso. sí, yo creo que sí, es uno de los hits de Aurora, siempre digo lo mismo porque a los docentes eso les gusta un montón. El otro día hablaba con un docente que tiene 400 alumnos a cargo de matemática entre su turno mañana y su turno tarde. Y me dice, yo necesito soluciones, porque no puedo más, porque la cantidad de alumnos, porque... y algo que también está pasando mucho acá en Argentina y creo que es algo que también se replica en el resto de los países es que un poco por suerte y otro poco no sé hasta dónde está tan bueno esto de que también estamos siendo un poco más conscientes de que las personas somos todas distintas, de que hay individualidades, pero con eso también empezaron a aparecer los múltiples diagnósticos, ¿no? Ujú. Que tu cara ya me dice que es un tema. Acá hace poco leí una estadística que decía que creció, creo que en los últimos, no me acuerdo bien el número, pero era algo así como en los últimos 5 años había crecido un 6000%, sí, 6000% el diagnóstico de autismo. Yo me pregunté si de repente somos todos autistas o si de repente empezamos a sobrediagnosticar o si era algo que antes no se diagnosticaba y ahora se diagnostica. Bueno, en cualquiera de los casos, todas estas nuevas tendencias y diagnósticos y demás agregaron una presión en el docente, que es, no puedo tratarlos a todos por igual como hacíamos antes. Está muy bien eso igual, ¿no? Porque digo, todos somos individuos, pero también si un docente tiene 400 alumnos a cargo, ¿cómo hace para manejar 400 individualidades? Quiero decir que soy madre de 2 hijos y ya me cuesta. O sea que no puedo ni imaginarme 400 alumnos. Y me dice, mirá, y encima matemática, que es un tema que si hay chicos con diagnósticos o dificultades cuesta un montón. Entonces me dice, yo necesito soluciones. Entonces yo le empiezo a mostrar, le digo, mira, vos acá entrás, pones esto de tiki tiki, que es muy sencillo, y te crea exámenes, juegos educativos, secuencias didácticas, lo que vos vayas eligiendo te va creando. Y me dice, pero yo necesito que además, me dice, me contemple estos casos particulares. Me dice, tengo chicos con dislexia, tengo chicos con autismo, tengo chicos con trastornos de ansiedad, tengo chicos con... Bueno, así que estuvimos trabajando en conjunto con la escuela y ahora una de las habilidades que tiene Aurora es, además de poder crear actividades, digamos, para chicos sin ninguna particularidad o ningún diagnóstico, puede también o tiene en cuenta determinados casos o chicos con determinados desafíos. Y entonces al docente, en un par de clics, en 10 minutos, puede de repente crear una secuencia didáctica o 3, 4, 5 secuencias didácticas distintas y distribuirlas según las necesidades de cada alumno. Y esas son cosas que surgen y que las podemos hacer porque estamos en esto, co-creando, ¿no? Y creo que ahí eso es algo que tiene un valor enorme y que se ve mucho y cada vez más esta necesidad de la interacción que un poco a la vez va como en contramano de la tecnología, que pareciera como separarnos, pero bueno, nosotros estamos en un poco por esto, te decía, un poco en contra y un poco a favor de encontrar el balance. Y creo que esa es la clave y que como bien decías, es una tecnología que existe hace mucho. Porque si nos ponemos a pensar, si vos te acordás, yo no me acuerdo cuándo empezó a aparecer, pero en algún momento empezamos a tipear mails y nos empezó a sugerir el final de la frase. Y esto fue mucho antes de ChatGPT. Uf, O íbamos a Word y nos sugería una palabra distinta. Y bueno, eso ya tiene que ver con Machine Learning y con inteligencia artificial, sin embargo, lo tomamos con cierta naturalidad como si fuese algo dado, algo que siempre existió, que no es así. Pero ahora con esta irrupción, creo que estamos todavía en esa curva de aprendizaje en la que la sociedad está tratando de ver
bueno, esto a dónde nos lleva o cómo lo voy a terminar de usar. Y como bien decías, está el que la usa bien, bien entre comillas, no sé si hay un buen uso, pero digo un uso responsable. Está el que hace un uso irresponsable, está el que hace un uso malicioso, como te referías a los ataques de ciberseguridad impulsados por IA, que hay un montón, lamentablemente. Y bueno, lo que me parece que vale es trabajar en todos, e invito a la comunidad, digo, de gente que trabaja en tecnología a desarrollar soluciones que protejan la humanidad y que al mismo tiempo incorpore la tecnología. Es re desafiante, pero también para mí es súper gratificante estar en este proyecto y ver docentes que dicen, ay, tengo una solución a mi problema, que además me parece que es una de las vocaciones más honorables que existen, gente que decide educar a nuestros hijos, eh, a sabiendas de que en general es una profesión muy ingrata económicamente o financieramente hablando, y lo eligen igual y se merecen el apoyo de quienes hacemos tecnología. No, me gusta varias cosas que dijiste, sobre todo al principio que estabas hablando de las neurodivergencias. Yo pongo mi cara porque mi hijo tiene TDAH, o sea, tiene trastorno de deficiencia de hiperactividad y atención. Y la forma como él aprende es muy diferente a como aprenden otros niños, ¿Mm? ¿sí? Exacto. Y así mismo, como tú comentaste, el que tiene autista, el que tiene Asperger, el que tiene dislexia, o sea, yo creo que los diagnósticos, yo creo que ese tipo de niños siempre existimos, porque a mí me diagnosticaron TDAH grande, ya, este, pero nunca nos diagnosticaron, siempre nos dijeron, bueno, el niño que es más lento, el niño que es más bobo, el niño que es lo que sea, ¿no? Este, yo siento que ahora que los diagnósticos están, y no lo habéis visto así con la tecnología, es más fácil también para el maestro identificar o sea, cómo tener herramientas para hablarle a esos niños. No, no todos los niños que van a una escuela tienen un diagnóstico hecho por un psiquiatra, por un psicólogo, por un psicopedagogo, ¿no? O sea, normalmente llegan ahí y la maestra se encuentra, coño, ¿qué es este niño? ¿Qué está haciendo? Mm. Y a lo mejor en un futuro probablemente podrá preguntarle y decirle, mira, o sea, tengo este niño con este perfil, ¿qué hago? Ah, probablemente sea tal cosa, porque no aplicas esto. Y si le funciona, ya tienes como que más luces que probablemente le hubiese tardado, como me pasó a mi hijo con mi hijo en México, que se tardó la psicólogo, más dos consejeros del colegio, más la directora, todos sentados en una sala para tener como un manual de herramientas para lidiar con mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que ahora se podría hacer más fácil. Y si ustedes la plataforma también ya la crearon, que no sé, me imagino que es pionera en lo que ustedes están haciendo, pero ya crearon para que tenga diferentes perfiles. Me parece fabuloso porque un niño con dislexia, obviamente tienes que tener cuidado con los números más grandes o con las letras más grandes o que no se confundan o que no sean, o tal vez más espaciados para que logren diferenciarlo. En cambio que otro niño que con trastorno de déficit de atención tiene que hacer las cosas más movidas para que no se aburra o qué sé yo, para ustedes contar las diferentes cosas que tú sabes más de eso que yo, pero que la están haciendo para, para los diferentes públicos. Y te cuento algo, yo tengo una persona en mi comunidad, se llama Edith, es mexicana, que ella lo que quiere es realmente que a nivel docente y a nivel de quien imparte la educación, se enfoque en los alumnos, así como uno se enfoca en sus clientes. Porque Mm. uno tiene un salón de clase, en un salón de clase hay no sé, 50, bueno, 400, decía la maestra de ese colegio. Imagino que entre varios salones, pero tú tienes, Sí, 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 normal son tal cual. 50 alumnos en un salón, más o menos, ¿no? Tienes 50 alumnos en un salón y cada uno es diferente, cada uno aprende de forma diferente, cada uno entiende de forma diferente. Hay uno que está prestando atención todo el tiempo y de repente es capaz de levantar la mano, el otro que se lo queda callado y no aprende, el otro, no sé. O sea, hay Mm. diferentes tipos de personalidades y yo creo que la docencia nunca se ha enfocado a eso, se ha enfocado en crear un mismo patrón. Ahora le tienen nombre, o sea, es Reggio Emilia, es Mm. Montessori, el no sé cuánto, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo modelo para un grupo de alumnos. O sea, no es, bueno, a ti te voy a aplicar este modelo, a ti te voy a aplicar este otro. Bueno, sí, hay algunas metodologías, como por ejemplo esta Reggio Emilia, que creo que intenta un poco esto de respetar más las individualidades y hay algunas tendencias que creo que van en línea un poco con esto.
En parte coincido y en parte también, digo, nos podemos parar de como madre, le exijo al colegio, ¿no? Y vos contabas la historia de tu hijo, yo tuve una historia similar con mi hijo, y de hecho, esto no lo llegamos a hablar, pero, bueno, no habíamos hablado antes que hoy, pero Auroria, más allá de toda mi carrera y la carrera de mi marido y cómo nosotros fuimos como unificando nuestros conocimientos en esto y viendo la problemática y dijimos, queremos resolver esto. Hubo un factor muy personal que inició esta conversación que tuvo que ver con mi hijo más chico. O sea, por un lado está mi hija, yo tengo dos, una de 12, Sofi, y uno de 5, Joaco. Y lo primero, una de las cosas que observé con Sofi fue, está haciendo muy rápido la tarea. ¿Qué está pasando acá con qué herramienta estamos usando? Eso, pero bueno, ella es muy responsable, es muy estudiosa y entonces siempre se ocupó como de no ser una alumna que copia-pega, pero bueno, obviamente vio ChatGPT y yo voy a ser sincera, si yo cuando hubiese estado en la facultad, en el colegio, hubiese estado disponible, por supuesto que la hubiese usado, no voy a ser hipócrita, voy a decir la verdad, o sea, claramente que hubiese ido a buscar la solución fácil porque es lo que la naturaleza humana, o sea, el cerebro es vago, busca, ¿no?, la solución. Por otro lado, me paro, bueno, de esto, veo a Joaco, un nene divino, pero 3 años ingresa al mundo escolar, él había ido a un maternal, el primer año, segundo año, porque bueno, tienen los dos padres que trabajan mucho, perfecta experiencia, un nene que iba feliz al jardín y cuando entra nuevo colegio, acá la escolaridad como formal arranca en la salita de 3, a los 3 años, él ingresa y a los 3 días más o menos de haber ingresado en el jardín me llaman para decirme que no lo podían controlar. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que este grupo de adultos preparados y formados para ser educadores no puedan controlar a un niño de 3 años? Que a todo esto yo llevo bien en mi casa, ¿no? No tengo grandes problemas. Bueno. Eso inició una horda de notitas, reuniones, este nene necesita un diagnóstico, lo llevé a 20, no 20, 8 profesionales distintos a que lo evalúen, que psicopedagoga, que psicólogo, que terapista ocupacional, que pediatra del desarrollo. Bueno, después de todo el trastorno y la angustia que acarrea para las familias, ¿no? Este tipo de cosas, concluimos en que no había ningún diagnóstico, en que era un nene curioso, activo y que simplemente el colegio necesitaba como también un poco respetar esa individualidad y tratar de adaptar. Bueno, pero por supuesto no es el único, después hablando con otros padres empecé a notar que, bueno, a mí también me llaman, a mí también la notita, y un poco lo que empecé a ver, y fue nuestra mirada sobre el colegio, esto que vos decías, ¿qué está pasando en las escuelas? O sea, ¿cómo se están ayornando a a los nuevos chicos, que no son iguales que como éramos nosotros cuando yo nací allá en los 80? Entonces, pero claro, los educadores siguen siendo un poco los mismos que nos educaron a nosotros. Entonces, ahí hay un poco de salto generacional donde hay chicos con nuevas necesidades y el colegio, un poco como vos decías, sigue, o la escuela sigue anclada quizás en modelos que no acompañan tanto esto, ¿no? Entonces eso también fue como hacer un doble clic en los colegios y empezar a mirar y decir, esta gente necesita ayuda, porque también es muy fácil juzgarlos como padres. Ahora, cuando uno ingresa un poco en la escuela y empieza a hablar con esos docentes y con los directivos y te das cuenta que las intenciones son las mejores, Ujú. pero no tienen acompañamiento, no tienen ayuda, están completamente desbordados, los padres cada vez les exigimos más. Y la verdad es que están en un lugar creo que muy injusto. Y también por eso cuando decidimos hacer Aurelia dijimos, no puede ser solo para los chicos, esto tiene que acompañar todo el ecosistema, porque si no, no sirve. O sea, no sirve que en un ecosistema donde hay al menos 3 actores claves, que son los directivos, los docentes y los alumnos, nos ocupemos de una sola parte, porque quedamos a mitad de camino. Pero es real lo que decís, o sea, la escuela todavía tiene que seguir trabajando en ayornarse y en prepararse mejor para enfrentar a los chicos de hoy, ¿no? Que ya vienen con otro chip. Me da risa porque sí, uno antes en los 80 separaba al profesor, le enviaba un tizazo a uno o un zapatazo o lo que tú quieras y ya, se acababa el problema, ¿no? Ahorita no creo que sea así, ¿no? O sea, Ahora sí, no, ahora si el nena, si hay o sea, a mí me causa gracia porque me acuerdo de cuando yo tenía un compañero en el colegio que siempre me pegaba. Yo creo que sepa, nada, era, no sé, era travieso y pegaba, nunca me hizo nada grave, ¿no? Pero lo que digo es,
No llamaron a la familia todas las semanas para decir, ay, su hijo, mándele un diagnóstico. No hicieron nada. Me miraban a mí y me decían, bueno, Daniela, dale, seguí, ya está, no llores, no llores, no pasó nada. Y la vida sigue, ¿no? Como que era un poco más, más así como, bueno, hay Bueno, y que, la los vida. padres también, porque a mí me decían, si vuelves a, ¿cómo se llama? Si vuelves a llegar llorando, te voy a joder yo a ti, ¿sabes? Era Claro, yo le dije, diferente "Ah, educación. mirá, no, bueno, bueno, vos enfrentalo, vos decile, o sea, Exacto. era otra actitud. Ahora hay como mucha sensibilidad también, entonces si pasa algo en el Está colegio, bien, ¿no? O la sea, escuela está también bien. está bien, y la escuela también se siente como mucho en esta responsabilidad de comunicar y de facilitar información a las familias. Y yo hablé mucho con el colegio de mis hijos y siempre sentí que la intención era buena, ¿no? Obviamente ellos no querían que mi hijo tuviese un problema, sin embargo, había ahí un poco de, no podemos ni responsabilizar 100% a la familia, ni tampoco responsabilizar 100% a la escuela, ¿no? Es ese trabajo conjunto que tiene que existir. Y por eso también, cuando nosotros vamos a las escuelas y ofrecemos Auroria y las escuelas, la realidad es que hasta ahora hemos tenido una recepción hermosa y nos abren las puertas y les gusta mucho lo que proponemos. Lo primero que yo les digo es, antes de empezar vamos a hablar con las familias. A mí me interesa, primero porque la realidad es que esto es un uso, los chicos el 90% del tiempo que usan dispositivos lo hacen en casa. Entonces necesitamos del acompañamiento familiar para la adopción de una herramienta como Auroria que que balancee entre usemos la inteligencia artificial y no perjudiquemos su desarrollo cognitivo. Entonces yo voy a la escuela y le digo, inviten a las familias, que vengan madres, padres, cuidadores, abuelos, quienes quieran venir, docentes están invitados también, y les contamos qué es lo que está pasando, porque uno de los temas más importantes es que hay muy poco conocimiento de este impacto negativo. No es que los padres le dan ChatGPT a los hijos porque no les interesa su desarrollo cognitivo. Por supuesto que les interesa. No saben. Y también no tienen por qué saber. Yo trabajo en tecnología y por eso estoy al tanto. Si no, por ahí tampoco sabría. Y cuando le cuento a mis amigas y a mis allegados, me miran como, ah, qué terrible. Entonces les cuento, les cuento, esto está pasando y les está pasando a sus hijos. Y, o sea, nosotros traemos una herramienta, pero los responsables de que nuestros chicos, me refiero a los chicos de que van a pasar a ser la generación trabajadora en unos años, es responsabilidad de todos, de padres, educadores, escuelas, Estado, que, que estos chicos lleguen lo mejor preparados posible. Y además, la realidad es que también en otros países, como en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Australia, en un montón de lugares, ya hay implementaciones de inteligencias artificiales pedagógicas con excelentísimos resultados. Eso también. Hay algo que a mí me parece fantástico. Acá en Argentina hay muchas escuelas rurales. Obviamente les cuesta mucho el acceso y nosotros estamos trabajando en tratar de encontrar sponsors que nos ayuden a cubrir los costos para poder acercárselos a escuelas rurales sin costo, ¿no? O sea, que ellos no lo tengan que pagar. Porque una de las cosas que vimos, y un ejemplo que me pareció espectacular, en China, implementaron una inteligencia artificial en las escuelas rurales que no solo elevó el rendimiento de los alumnos en un 40%, o sea, que elevaron sus notas y tuvieron mejores resultados, pero eso es lo que hizo, y sobre todo eso me parece fantástico y acá sería hermoso implementarlo, es que achicó la brecha entre el estudiante urbano y el estudiante rural, que históricamente han estado expuestos a diferentes oportunidades, y que si vos ya arrancás de una base de menor oportunidad, obviamente que siempre se puede, ¿no? Y pelearla y crecer y desarrollarse, pero claramente tener una buena base educativa o tener mejores oportunidades nos prepara mejor para lo que viene adelante, y la brecha que existe entre lo rural y lo urbano es grande. Entonces, viendo ese ejemplo en China, dijimos, bueno, ¿cuánto mejor podríamos acá mejorar, por ejemplo, el acceso a conocimientos en las escuelas rurales? Y creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Con esto de hacernos cargo, de acompañar e involucrar a las familias es fundamental. Y les contamos esto, ¿no? Les contamos los problemas, les contamos que también hay casos súper positivos, como este que te contaba de China, y que la idea es, bueno, que los chicos puedan empezar a usar esta herramienta y que contamos con ellos, con las familias, para acompañar a la escuela y para acompañarnos a nosotros en que los chicos realmente hagan una buena adopción, porque como todo software, uno lo vende primero, pero después está que hay que usarlo, ¿no? Ujú. Y eso lo sé porque trabajo en esto hace muchos años y es como a las empresas, viste, que compran un CRM y dicen, bueno, listo, ya está. No, ahora hay que ponerle toda la información. Bueno, esto es un poco lo mismo. No es implementarlo, es usarlo. Y para eso necesitamos el apoyo de las familias, del hogar, en donde cuando el chico vaya a hacer su tarea,
e idealmente, siempre que quiera usar la inteligencia artificial, use Auroria o use una inteligencia pedagógica y no le demos a las infancias accesos a contenidos inapropiados como los que pueden ofrecer herramientas desreguladas. Yo digo desreguladas porque digo, no están pensadas para chicos. Y por supuesto que este impacto y todo lo negativo que dijimos que sucede, también nos sucede a nosotros los adultos. No es que nosotros no perdemos desarrollo cognitivo, no es que nosotros no. Pero bueno, ya superamos ese periodo donde estamos en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, quizás nos afecta un poco menos. Ya se verán los estudios. Vamos a ver. Por ahí me llamás en un mes y estamos hablando del impacto en los ancianos, no sé, en nosotros. Pero No bueno. sé, quién sabe. Esto va lejos porque ahorita está para todas las edades. Mira, me llama la atención o eso que dices de la educación a nivel rural y a nivel más citadino, ¿no? Yo creo Ujú. que desde que salieron los smartphones, porque un smartphone antes costaba, no sé cuándo salieron, cuánto saldría, pero era probablemente impagable. Ahorita un smartphone te sale 50, 100, $250 y realmente hasta a todos niveles puede llegar, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza de que estas nuevas tecnologías, con toda la tecnología celular y con toda la tecnología móvil, ha logrado que cualquier persona de cualquier nivel educativo, demográfico, financiero, económico, tenga acceso. Y qué bueno que ustedes también estén apoyando las escuelas de esos rubros también, porque obviamente hay escuelas de esas que probablemente no tengan ni una computadora. O sea, si hay escuelas a niveles de ciudades que no tienen computadora, probablemente una rural no tenga. A lo mejor todos los niños tienen celular, pero la escuela no tiene Sí, o no hay dispositivos en las casas, eso pasa mucho en provincias, por ahí más en el interior. La otra vez veía el caso de una docente en una zona rural en el norte de Argentina, en el Chaco, una escuela rural súper humilde donde los chicos no tienen acceso y ella tiene su dispositivo y ella va con su dispositivo al aula y les muestra a los chicos y les explica y les enseña y digo, por eso valoro mucho la labor docente y creo que pasa principalmente por acompañarlos a ellos, por ayudarlos, por darles herramientas que les sean útiles para ellos, para acompañar a los chicos, y por supuesto que todo esto tiene que ir acompañado por capacitación, o sea, hay también una parte grande de docentes que quizás no están tan amigados con la tecnología. Creo que la pandemia hizo que de alguna manera se vieran obligados y eso facilitó o los acercó mucho más. No había profesores que por ahí en su vida habían tocado un Google Meet o un Zoom y de repente tuvieron que hacer clases por Zoom todos los días. Me acuerdo que en ese momento mi hija tenía una docente, estaba en segundo grado y tenía una docente que era un poco mayor, digamos, y lo que yo vi en esa señora fue una transformación, te diría, fantástica, porque le puso un empeño. Y al principio era todo un lío y todo un desastre y mandaba Words todos rotos y a medida que fueron pasando los meses, pasó de eso a de repente filmarse en la casa y preparar videos y subirlos a YouTube y mandarle a los chicos historias. Y era una cosa, yo digo, por favor, un aplauso a esta maestra y creo que como ella hay muchos. Entonces, hay que darles una mano. Esa es No, la verdad. a mí me pasó, me causa risa porque a mí me pasó igual en la pandemia realmente, no me acordaba, o sea, me hiciste que trajera eso a la memoria porque fue horrible, o sea, porque eran Horrible. los niños intentar, mi hijo tiene la misma edad que tu hija y en aquel entonces tendría que, no sé, 6 años, ¿qué tiene ahorita? Sí, Claro, más o sí, menos, seis, 6 años. siete. 6, 5, 7, 6, 7 años. Sí, sí, Y así es. realmente lograr que él bueno, tiene trastorno, tiene diagnóstico, lograr que se conectara, teníamos que estar pasando por ahí para que prendieran la computadora. O sea, realmente un aplauso para las maestras que lograron que esos niños durante Sí. un año y algo mantuvieran el foco, porque primero fue totalmente, netamente virtual, después fue híbrido, después fue, o sea, Ah, realmente no. Sí. aprendimos mucho a los golpes, pero aprendimos. Sí, y creo que eso, bueno, digo, sacando la desgracia que trajo la pandemia y que fue en algunos puntos, por supuesto que, bueno, tuvo no sé si llamarlo lado positivo, pero este impacto en, bueno, la docencia se acercó y los colegios se acercaron a la tecnología un poco más porque tuvieron que por obligación implementar tecnología, implementar clases virtuales, y eso nos acerca un poquito a que hoy estén ciertamente mejor preparados para poder afrontar este nuevo desafío pero bueno, como hablábamos al principio, todavía cuesta mucho.
Mm. Y te digo porque yo hoy estoy en conversaciones con escuelas constantemente y la gran mayoría me causa gracia porque nosotros siempre les aclaramos, o sea, ustedes no necesitan saber nada de tecnología para usar Aurora, o sea, no se preocupen, todo el setup lo hacemos nosotros vamos y los capacitamos, les explicamos cómo se usa y es súper, súper fácil. Entonces, quédense tranquilos, pero me causa gracia porque siempre que llego, el directivo lo primero que me dice esto es, el 100% de las veces, mira que yo igual de esto no entiendo mucho. Mirá que, mirá que yo de inteligencia artificial, ya soy grande. Y por ahí son personas de 50 años, que no son viejas. Pero sin embargo, están temerosas. Y lo entiendo, porque obviamente también la inteligencia artificial nos generó mucho FOMO, ¿no? Como mucho esta sensación de ansiedad de hay 20 millones de herramientas y cuál uso y cuál no uso y cuál debería, y nos abruma un poco todo lo que sucede y está lleno de gurús en LinkedIn diciéndonos, esta es la herramienta que uso para esto, esta es la que uso para esto, esta es la que uso para esto. Y me cruzo con esos posteos 3 veces por semana y a mí también me pasa que digo, ay Dios, debería estar usando 15 más herramientas de las que estoy usando. Y digo, bueno, paren, tranquilos. Nosotros acá les traemos una herramienta. Por supuesto que no es la única herramienta que existe en el planeta, sí es la única, por lo menos en Argentina, creada en Argentina con esta mirada de tener todo el ecosistema en un solo espacio, que eso era uno de los, para mí, los pilares principales, y de la misión de realmente ocuparnos de lo que nosotros consideramos importante y de evitar facilitarle a los chicos. Ahora, Google incorporado dentro de Google Classroom, que lo usan muchas escuelas para compartir tareas con los alumnos, incorporó Gemini. Y yo estoy como, no, porque siento que va en contra incluso de la misión de la escuela, ¿no? Porque si el chico usa una herramienta, o sea, si yo te paso una tarea y dentro de esa misma plataforma tengo una AI que me lo resuelve, ¿cuál sería el sentido de que el niño reciba esa tarea si no la va a hacer él, si la va a hacer alguien más? Entonces, yo siempre le digo, decía a mi marido, es como el equivalente, a mí nunca me pasó, pero viste que es mucho típico en las películas americanas que está el nerd que sabe hacer todas las tareas y está el chico popular que le paga porque le haga la tarea. Bueno, un poco siento que la AI es la versión tecnológica, la versión nueva del nerd al que le pagamos para que nos haga la tarea, ¿no? El chico ese no aprendía nada porque la tarea se la hacía el otro. Y acá, bueno, un poco lo mismo, le pagamos $20 a OpenAI todos los meses para tener respuestas y entonces no tener que pensar. Y a mí me parece terrible. Y cada vez que digo terrible, todo el mundo dice, ay, bueno, no, pero realmente no podemos ser, o sea, literalmente lo que nos diferencia de otras razas es nuestra capacidad de razonar, de pensamiento crítico. Entonces, no podemos hipotecar eso, bajo ningún punto de No, vista. y es que lo decías hace un ratico, la cantidad de herramientas es insoportable. O sea, no es una cosa Ah, que yo también yo me quedo así como que me estoy perdiendo. Y después digo, ajá, pero ¿y para qué la necesito? Sí, para qué quiero yo otra herramienta? yo creo que Y ya va a filtrar, ¿no? En algún momento van a quedar 5, pero por ahora vamos a tener la invasión. o la que te sirve a ti, por lo menos Claro. una compañera, una cliente me habló el otro día, no, estoy trabajando con una persona y no sé qué, esta persona tiene unos procesos y no sé cuánto, y cuál herramienta uso. Y yo, ¿cuál herramienta usas para qué? No, porque su llamada, yo, mira, te voy a dar una recomendación. Entra a su negocio, entiende qué carrizo es lo que hace, dónde está su cuella de botella y después te buscas con la herramienta. No, pero sí, hija, yo tengo años implementando un sistema de información y así es como funciona. Tú no puedes poner un sistema antes que el proceso. Y los mismos, aquí me voy de geek, pero las mismas metodologías allá te lo dicen, procesos y personas antes que sistemas o todo eso, ¿no? Entonces, tú básicamente tienes que entender para qué tú necesitas la herramienta y después buscar la herramienta. Antes no. O sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que eso es el error que estamos viviendo ahorita. Así como hay gurús de lo que sea que te dicen que tú vas a emprender y en 15 días te vas a comprar un Ferrari, y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Me encanta. Agarras ahora el ChatGPT y te haces rico. No, no es mentira. O sea, yo uso ChatGPT hace 3 años y todavía, no, bueno, soy rico, pero no, no es como lo pintan en las redes. Soy rico en experiencia, soy rico en mi familia, soy agradecido con muchas cosas, pero yo no tengo un Ferrari para allá afuera. Y no me lo dio ChatGPT. Y eso son cosas que hay que entender y me encanta que ustedes lo estén haciendo desde las bases, desde estas futuras generaciones que van a estar manteniendo el mundo cuando nosotros no estemos, ¿sí? O sea, porque básicamente es eso, o sea, que
A mí me da risa porque yo siempre bromeo con el cuento de John Connor y Terminator y todas estas cosas. A mí me parece que John Connor era un idiota porque quería acabar con la tecnología porque en vez de abrazarla, la enfrentaba. Yo creo que es peor, ¿no? Pero, Sí, pero, pero sí es por eso, porque yo creo que esa persona no tenía la educación de que, ok, ¿cómo las máquinas me ayudan? ¿Cómo llego yo aquí y lo veo como enemigo en vez de verse como, no sé, como los supersónicos, se fue para el otro extremo, ¿no? Y es eso, si tú vas desde chiquito entendiendo para qué te sirve y sabiendo que no es algo que viene a hacerte la tarea, sino que viene a ayudarte para cuando tú necesites un problema, cuando tú tengas, por lo menos a mí me pasa que yo ahorita tengo que a veces redactar informes y tengo que hacer cosas, entonces me pongo a redactar, sobre todo que yo ahora vivo aquí en Estados Unidos, tengo que redactar cosas en inglés, y yo soy bilingüe y todo, pero yo redacto las cosas y yo digo, ya va. Y lo paso por la inteligencia artificial y digo, hice esto, pónmelo en modo profesional, sácame algo que se vea mejor. Prum, y me lo hace. Y entonces me evito yo que lo que yo quiera decir se malinterprete o que no quede así y nada más busqué la ayuda. O sea, la idea vino de mí, el texto lo escribí yo, todo lo que yo quería decir fue mío, simplemente lo hice para allá. Y ¿sabés también me qué? ha pasado con informes para crear pedir dinero, presupuesto y todas estas cosas, hago todo. Este, busco lo que yo quiero hacer, busco las tablas donde tengo los datos y le digo, ayúdame con esto, este es el formato, pónmelo aquí. Y después vengo yo y lo hago. Y yo escribí un libro, se llama De Soñador a Héroe, y este libro lo escribí yo con mi notepad del iPad y del iPhone, y lo iba escribiendo ahí. Y después, cuando tenía todo estructurado, yo digo, ¿cómo convierto todo esto en un libro? Y entonces ahí fue donde yo agarré la inteligencia artificial y le puse, bueno, esto es lo que yo creo que es el capítulo uno. Ayúdame es esto. Vamos, este es lo que yo tengo que el capítulo 2. Méteme aquí. Y entonces me iba sugiriendo, bueno, ¿por qué no le cambia aquí que la narrativa es tan... Yo no soy escritor. O sea, de hecho, redacto terrible. O sea, sea, ahí es donde yo usé la inteligencia artificial, no para que me escribiera el libro, yo no le puse un prompt, escríbeme un libro de negocios, no. Yo escribí y después le dije, ayúdame a que esto tenga una estructura que realmente ayude y realmente invite a quien lo está leyendo a hacerlo, ¿no? Eso yo creo que es la reflexión y me encanta que ustedes lo hagan desde los chiquitos, para que entiendan eso, para que no se abrumen, porque ellos van a nacer con esto, ellos van a crecer con esto, así como mis hijas ahorita tienen 3 años, así como el tuyo, y Sí. básicamente ahorita ellos no saben qué es un teclado, ellos van, agarran el televisor y le dan así, así no No, no, pasa, el y otro día le di fotos físicas porque estaba aburrido y yo tenía que trabajar y tengo una bolsa así con fotos de las que antes mandábamos a revelar a la casa de fotos y yo lo veía a él queriendo, no, se espanta. agrandar, digo, no sé, no, así no funciona, Joaco. Bueno, pero son de otra generación. Esto que vos decís, lo que decías me lleva a dos pensamientos. Primero, esto que hablabas de tu clienta y encontrar la herramienta. ¿Cómo no aprendimos todavía esto, no? Porque cuántas empresas, digo, yo trabajé en el mundo corporativo muchos años. Me cansé de ver esto de hay problemas de datos y traemos esta herramienta. Y esto que decía antes, ¿no? Pero la herramienta sola no soluciona nada. O Ujú, sea, la herramienta está ahí y si uno no la nutre de información, no la gestiona, no trabaja, no genera un proceso en el que esa herramienta se incorpore y demás, esa herramienta nos mira y la pagamos todos los meses y nadie hace nada. Eso por un lado, que está bueno, que ya está, aprendamos la lección, ¿no? De que hay que usar las herramientas eh, que nos convengan y saber elegir y no abrumarnos un poco por toda esta movida que ahora es un hype enorme, ya va a bajar la espuma porque no va a durar para siempre. Pero me daba curiosidad, me hacía pensar esto que decías recién de cómo vos usabas la inteligencia artificial y de lo importante que es no delegarle el pensamiento, ¿no? Y de tener ideas. Y vi una entrevista que le hizo, que si no la viste, mirala porque está espectacular, que la hizo, no yo soy pésima con los nombres, así que voy a tratar. eh, el chico que entrevista se llama Hassan, es un comediante, creo que ajá, indio, ya sé quién es. ¿sabés Ajá. quién es? Sí. Y le hizo una entrevista a Neil deGrasse Tyson, que lo amo, porque además lo sigo, me parece una persona espectacular, y le pregunta, entre muchas cosas, le pregunta el miedo que tiene la gente, ¿no? Que la inteligencia artificial nos reemplace, que todas estas herramientas y qué sé yo. Y él lo que dice en un momento es, la inteligencia artificial funciona con el conocimiento existente. O sea, se nutre de lo que ya existe para producir un resultado que uno le pide, pero no tiene ideas nuevas.
Entonces, en la medida en que nosotros, como seres humanos, podamos ser lo suficientemente creativos para crear cosas nuevas y después apoyarnos en la inteligencia artificial para desarrollarlas, pero crear algo nuevo, siempre vamos a estar un paso adelante. El que tiene pensamiento crítico, el que puede razonar, el que puede mantener su creatividad, no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. No lo digo yo, lo decía este hombre, que más allá de que es un crack en lo suyo, parece Bueno, que lo está... estás diciendo tú aquí, así que nadie sabe. ¿Cómo? Que lo estás diciendo tú aquí, Ay, así que bueno, ahora nadie... es mi frase, mi quote. Bueno, no, pero me pareció una mirada tan obvia y a la vez, ¿por qué también nos dimos cuenta antes, no? Entonces, justamente por eso, y por esto que vos decías de, yo tengo la idea del libro, yo sé lo que quiero comunicar. Ahora, ¿me apoyo en las herramientas para tener el mejor resultado posible? Por supuesto, porque lo peor que podemos hacer es negar los avances. Es como cuando vino la rueda, no seguimos andando en trineo, incorporamos la rueda, digo, no seguimos andando a caballo cuando salieron los autos. Está perfecto, o sea, hay que adaptarse a las nuevas cosas que vienen, pero no dejamos de caminar porque nació el auto, ¿no? Digo, seguimos Exacto. caminando, seguimos andando en bicicleta, lo usamos cuando corresponde. Bueno, a veces lo usamos cuando corresponde también, por 5 cuadras vamos en auto, eso tampoco está bueno, pero digo, esto es lo mismo. La calculadora es el caso que me dicen todos los colegios, "Oh, porque cuando salió la calculadora ahora no vamos a saber hacer cuentas". Y hoy no concebís un secundario sin una calculadora científica, Ujú. una carrera matemática sin una calculadora. Entonces, de nuevo, hay tareas que podemos delegar en la tecnología y hay cosas que no podemos delegar en la tecnología. Nuestra capacidad de razonar, nuestra habilidad de pensar críticamente, no la podemos delegar. Me encanta, me Es. encanta, me encanta. Creo que, que voy a enmarcar esto, voy a sacar un reel de aquí, lo voy a poner para que quedes con esa frase, porque yo comparto los mismos valores, comparto lo mismo la inteligencia artificial o la tecnología en general, porque ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, mañana no sé qué vamos a estar hablando. Más Sí, aquí sí. la cosa es que como decía hace un rato, venimos a ser más humanos y estas herramientas nos permiten ser más humanos. Si a mí me ayuda a tener más tiempo para yo poder estar en casa con mis hijos, compartiendo, a salir de vacaciones, mientras tengo una máquina haciendo cosas por mí, encargándose de analizar datos, qué sé yo, lo que sea. O sea, ahorita en la Ujú. Los mayoría de las agentes que empresas, pueden en hacer las cosas. industrias hay robots que no necesitas tú estar empacando cosas y cerrando cajas. Viene un robot y lo hace por ti. No reemplazó al humano. O sea, sí, algunas personas que solamente querían hacer eso, pero a otros los enseñó que, ok, yo soy el que seteo el robot, yo soy el que le doy los parámetros, yo soy el que estoy ahí para cargar, yo, ¿sabes? Es lo mismo. O sea, simplemente entender ¿cómo se llaman? Estaba diciendo Roles, los boundaries, sí, Ah, los se me fue límites, los los límites. límites, y los límites donde va esto para que lo aprendamos a usar. Y creo que ustedes están haciendo un gran ejemplo con, con, con Gracias. Auroria, poniéndole esos límites para que los niños lleguen a donde tengan que llegar. Y a mí se me fue la cabeza cuando estábamos hablando de eso. Yo me imaginaba que tú le puedes poner, ¿sabes? Le das un prompt ahí de unos años y te hace un video de pornografía completo, ¿sabes? Si no le ponemos límites, a eso vamos a llegar, ¿no? Entonces, este. es- y, Todavía, ¿sabes? todavía en esas cosas, de hecho, el otro día, No lo quería, sé, pero no, no, creo que no probé, pero por ejemplo hay cosas, el otro día quería crear una imagen en Sora y quería justamente escribir un artículo sobre, porque no sé si viste el posteo que hice anoche, pero si no te el invito a de que... la prensa, sí. No, no, ese fue. Ayer Ah, escribí allá. sobre algo que me pareció súper, un dato poco curioso y muy interesante, que es, publicaron la estadística de uso de ChatGPT. Y no sé qué día de junio se ve una caída, pero estrepitosa, ¿no? Se venía usando un montón y de repente, si mirás el gráfico, es realmente llamativo. Qué coincidencia que ese día fue el comienzo de las vacaciones en el hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos y todo lo que es Europa. Ok, Qué coincidencia. Entonces ahí un poco empecé a hacer un análisis sobre, bueno, qué está pasando con también la dependencia que están empezando a generar los chicos con estas herramientas. Porque si me lo da resuelto, por supuesto que quiero ir y que me lo haga todas las veces. Digo, si tenía un compañerito que me hacía la tarea y le doy todas las tareas, ¿qué le voy a dar una? Le voy a dar todas. Entonces, claro. esta dependencia que se empezó a generar, realmente viendo los números dan un poquito de miedo, me hace pensar en esto de decir, bueno,
límites extremadamente necesarios, igual hablaba de los límites, ¿no? Bueno, empezamos a poner límites. Entonces hablaba de la dependencia y quise crear en Sora una imagen en la que había un chico, le pedí, crearme una imagen en donde haya un chico con las manos arriba del teclado y que haya como, ¿cómo se dice? Hand- Esposas. esposas. Ujú. Entonces, no me dejó. Dijo, no, esto infringe nuestra. O sea, después dije, no, está bien, claro, un chico con no es una imagen muy feliz. Quería como representar esa dependencia, ¿no? Del chico. Y de alguna manera hay algunos filtros y algunos controles, pero la verdad es que no, digamos, no está tan pensado porque no es la intención de la plataforma, ¿no? No está creada para chicos, no está pensada para ser pedagógica. Lejos está de, creo yo, de las intenciones de estas empresas de crear seres cada vez más pensantes. Creo que al contrario, la conveniencia, históricamente, digo, no voy a ponerme juiciosa con estas empresas en particular, digo, históricamente los más ricos siempre quisieron que los más pobres fuesen menos pensantes. Entonces, ¿qué indicador tenemos de que esta vez es diferente? Creo que no. No, va Entonces, a ser igual, y va a ser peor, y va a haber el que no quiera pensar y va a haber otro que sí. O sea, normal. por supuesto, esto siempre es una elección, todos somos libres, espero, en la mayoría de los casos libres de elegir, pero bueno, ojalá las familias y las escuelas elijan proteger el desarrollo cognitivo de los chicos. Bueno, y ustedes están dando el primer paso con esa plataforma que ustedes están haciendo. Les Así recomiendo que, que sigan a Daniela. Tú estás yo te conozco de LinkedIn, estás como Daniela sí, Buján y está Auroria también en la página. ¿Tienen otras redes tenemos ustedes? Tenemos todos, sí. Pueden seguirme en LinkedIn, Daniela Buján, en Instagram, ay, no me acuerdo, creo que es Dani Buján, ok. Soy la peor publicista propia. Y Auroria, por supuesto, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, auroria.la, y si no, en nuestro sitio web, www.auroria.com.ar. Y ahí está toda la info y mi contacto está en mi teléfono. El que esté interesado me puede llamar, me puede escribir. Y yo encantadísima de mostrarles la herramienta, que la verdad estamos súper felices y orgullosos de lo que estamos construyendo. Pero cuidado porque esta chica trabajó en ciberseguridad y sabe cómo bloquearte por si acaso. Ah, por más. Bueno, Tengo Daniela, muchos amigos en ciberseguridad, así que cuidado. gracias por venir, por estar conmigo esta hora y algo que tenemos aquí hablando. Y realmente me encantó la entrevista porque realmente veo, o sea, esta conversación que acabamos de tener nutre mucho, porque yo soy uno de estos abogados de la inteligencia artificial que, como tú bien dices, me encanta porque me parece que facilita un montón de cosas, pero por otro lado, siento que hay mucho por educar, no solo por lo que hablábamos de para qué utilizo la herramienta, sino la parte ética de lo que yo quiero usar la herramienta y las herramientas que vengan, no esta, sino todas. Así que muchas gracias a ti, a tu esposo por crear esta plataforma, por seguir posicionándose. Yo vi que hoy publicaste un artículo en donde apareciste en la prensa y me imagino que van a seguir apareciendo en más cosas porque siento que tienen un futuro grandioso con esto, con esta y quién sabe cuáles otras más creen. Porque yo creo que cuando uno empieza en este camino de emprendimiento, sea lo que sea, Mm. no para y entonces termina haciendo un montón de cosas. Así que todo el éxito del mundo a ustedes, porque me parece que lo que están haciendo es fabuloso. Y una vez más, gracias por venir. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar? Ahora, primero agradecerte por todo este espacio, por darme el espacio de contar lo que estamos haciendo. Nosotros somos un emprendimiento familiar hecho a pulmón, y la aparición que viste hoy en prensa y tuvimos, por suerte, la verdad que los medios nos han acompañado mucho. Voy a agradecer muy chiquitito a mujeres speakers, que son las mujeres que me están acompañando en este proceso también y que nos están abriendo mucho y allanando mucho el camino. Y la verdad es que el mensaje que dijo es un poco lo que decía recién. Convocamos, invitamos a todos a que nos ayuden a difundir sobre todo esto, porque sabemos que la misión que tenemos es súper honesta y real y de corazón, y lo que más quisiéramos es que todos los chicos, siempre hablo, digo, los chicos argentinos, porque yo soy argentina, pero todos los chicos, en especial de Latinoamérica, que creo que Latinoamérica es el futuro y es el poder que nos va a llevar a mejorar el mundo, y que tenemos que cuidar.
las generaciones que vienen y bueno, los invitamos esto, a sumarse a la misión. Y se pueden sumar de muchas formas, invitándonos a dar una charla gratuita a su escuela. Nosotros damos charlas gratuitas de valor, no son charlas comerciales, en donde les explicamos a las familias, a los docentes sobre la problemática. Nos pueden ayudar contándole a las escuelas de donde van sus hijos, sus nietos, sus amigos, de la existencia de Auroria, invitándonos a sumarnos a las escuelas. Estamos abiertos a entrar en cualquier país. Así que acá estoy disponible para colaborar con los que así lo deseen. A eso te iba a decir, que no se limiten en Argentina, si aquí, de aquí No, nos no, escuchan, estamos de con los que México, de Costa quieran, son Rica, de bienvenidos, Panamá, de Chile, donde lo ustedes, deseen. Me tomo ustedes un toquen la avión puerta. y allá voy. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias a Gracias ustedes a por ustedes. haberse quedado hasta aquí con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.